Gracias. Muy buenos días, amigas, amigos, doctor Atencio, doctor Alcántara. Es realmente muy grato estar aquí para tratar en esta oportunidad de un tema absolutamente relevante para la salud pública nacional y trascendente también para la seguridad social. Cuando recién iniciamos la gestión, nos preguntábamos al caminar por las emergencias de los diferentes hospitales qué estaba pasando con nuestros asegurados y su condición de salud respiratoria y específicamente su condición de afectación por la tuberculosis. Y veíamos casos bastante dramáticos de personas afectadas por tuberculosis en las emergencias, en condiciones no del todo favorables, ni para ellos ni para los trabajadores indudablemente, muchas veces aislados en lugares inhóspitos. La palabra es bien dura, ¿no? Estamos en un hospital y sin embargo el lugar que le toca a las personas afectadas de tuberculosis es inhóspito, es decir, no hay hospitalidad, no hay ese ambiente cálido que les pueda permitir sentir el contacto humano, sentir que nos estamos preocupando verdaderamente por ellos, más allá de los razonables temores que podamos tener frente a la transmisión del bacilo. Y esto lo vi en varios sitios, en el Almenara, lo vi aquí también, ni qué decir en el Sabogal. Entonces, frente a eso me preguntaba, ¿qué está haciendo la institución? Por un lado, para tratar a las personas afectadas por tuberculosis y por otro lado, para prevenirla. Entonces, buscamos la oportunidad de tener una reunión con la doctora Rodríguez, con todo el equipo de la Gerencia de Prestaciones de Salud, con el liderazgo del doctor Alcántara. Y allí nos comentaron que en realidad por mucho tiempo se había descuidado los aspectos del programa de salud pública, de prevención y control de tuberculosis en e-salud. La doctora Rodríguez me contó que recientemente ella había asumido la presidencia del comité a tiempo completo, porque hasta entonces solamente los miembros del comité eran profesionales invitados para participar a tiempo parcial. Y realmente de esa manera ninguna institución va a poder luchar contra la tuberculosis. Es importante saber que tenemos 4.000 casos nuevos de tuberculosis cada año. 4.000 para una población de 10 millones de asegurados. Si bien es cierto, nos da una tasa que es casi la mitad de la tasa nacional, pero eso no nos debe dejar tranquilos, porque mientras haya un solo paciente asegurado afectado de tuberculosis, ninguno de los 10 millones de asegurados va a estar libre de adquirir la tuberculosis, como ninguno de los peruanos estaremos libres tampoco mientras siga esta altísima tasa de incidencia de tuberculosis en nuestro país. e-salud contribuye con 4.000 de los 30.000 casos nuevos de tuberculosis cada año. Y esa es una cifra que se explica porque vivimos en una sociedad, estamos insertados en una sociedad en que los factores de riesgo están allí presentes, donde también existe pobreza. Yo me preguntaba, ¿cómo están los ingresos económicos de nuestros asegurados? Y entonces veía que alrededor del 86% de nuestros asegurados tienen un ingreso que va entre 1.000 y 2.000 soles mensuales. O sea, la gran mayoría de nuestros asegurados podría decirse que están solo un poco por encima de la línea de pobreza. Entonces estamos en un país de profundas inequidades todavía. Y aunque exista la muy buena voluntad de hablar de inclusión social, este es un objetivo muy caro del gobierno, pero que todavía va a tomar un tiempo antes que podamos superar este tema de inequidad y hablar de una verdadera inclusión social. Mientras eso ocurre, debemos fortalecer nuestras capacidades para responder a la epidemia y fortalecerlas de diferentes maneras, trabajando intensamente a través de comités ad hoc, comités especializados y a tiempo completo que puedan permitirnos una actuación especializada, una actuación eficaz, eficiente, efectiva, es decir, una actuación que trate de resolver los problemas de fondo y no solo trate, sino que lo logre, ¿no? Por ejemplo, se dice también
que nosotros no aplicamos a cabalidad la estrategia DOTS, solamente se aplica en el 40% de los establecimientos. Entonces, para empezar, ya estamos fallando allí, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Que el DOTS se aplique de manera universal, que no exista un solo caso de tuberculosis que no se trate bajo esta modalidad directamente observada. Todos nuestros pacientes deberían venir a eSalud y todos recibir su medicación en boca, ¿no es cierto? Porque hay muchas formas de evadir el tratamiento. Los pacientes naturalmente se sienten los efectos adversos de la medicación, que no son pocos, ¿no es cierto? Entonces, si pudieran ellos evitar una pastillita o una dosis, con seguridad lo harían. Todos somos seres humanos y todos estamos tentados a hacer eso. Pero ahí está el equipo de salud para que evite que el paciente caiga en esta tentación, porque el fenómeno de multidrogoresistencia es un fenómeno que tiene muchos responsables, ¿no? Y sobre todo, la mayor responsabilidad recae en el sistema de salud, que no ha podido implementar suficientemente esta metodología DOTS, y por lo tanto los pacientes abandonan el tratamiento o cumplen tratamientos irregulares. Yo creo que nosotros, sin mayor inversión y solamente cumpliendo con la normatividad técnica del Ministerio de Salud, ya podríamos decir estamos contribuyendo a reducir las tasas de incidencia de casos de TB multidrogo resistente y extremadamente resistente, ¿no? Este es un punto fundamental. Por otro lado, también se dice que los países que quieren controlar exitosamente la tuberculosis deberían hacer esfuerzos sostenidos para reducir cada año en 6% esta tasa de incidencia. Lastimosamente, a nivel nacional no estamos logrando eso. Las tasas se mantienen prácticamente estacionarias, a pesar que desde el Ministerio de Salud se está haciendo un esfuerzo inconmensurable, inmenso, pero es probable que no todos los actores del sector salud estemos acompañando este esfuerzo y se estén creando bolsones o reservorios de casos que están propagando este VK multidrogo resistente. No sabemos cuántos de esos casos también serán aportados por eSalud. Nadie ha hecho ese estudio y probablemente así sea, porque si tenemos 60% de casos tratados sin vigilancia, sin metodología DOTS, es una situación que no escapa a la realidad. Por lo tanto, ¿cuán responsables somos institucionalmente hablando? ¿No? Por eso es que he querido venir el día de hoy, no solamente para reforzar el concepto de mi total y plena adhesión a la causa de la respuesta frente a la tuberculosis, también al VIH, por cierto, porque la comorbilidad está allí, van de la mano las dos entidades, sino para señalar que así como hemos tenido y seguramente tenemos responsabilidad por lo que ocurre en salud pública y en tuberculosis, también debemos tener como ahora la posibilidad de reconocer ello y sobreponernos a esta situación. Hemos conversado muchísimo con Pedro, con Lourdes, con el equipo de la Gerencia Central de Salud para fortalecer la respuesta institucional y hacerlo primero que nada empezando por la aplicación de la norma técnica vigente. Desde luego, en el camino nos encontramos con MINSA, debemos seguir estrictamente la norma MINSA. Mientras no salga, todavía nosotros podemos hacer ajustes y por eso precisamente es que estamos aquí. Si nosotros podemos superar la norma técnica MINSA, en buena hora, y así lo debemos hacer, pero no debemos dejar pasar esta gran oportunidad para poder enmendar rumbos y que podamos hacer exactamente lo que la norma nos manda. Porque hablar de TB como una enfermedad propia de la pobreza nos llevaría a pensar en que todos estos determinantes sociales tendrían que arreglarse para que por fin podamos controlar la tuberculosis. Y eso, amigos, está fuera de nuestras manos.
cómo podemos controlar la pobreza, cómo podremos controlar las condiciones de insalubridad en que muchas veces cursan nuestras vidas, ya sea en los hogares o ya sea en los centros de trabajo. Desde luego sí nos compete, en el caso de centros de trabajo, crear las condiciones de bioseguridad que impidan esta transmisión efectiva del bacilo de la tuberculosis. Pero más allá de eso no podemos progresar. En cambio, sí podemos detectar a tiempo los casos sospechosos, sí podemos vigilar o controlar a todos los contactos de manera precoz, sí podemos hacer quimioprofilaxis, o sea, podemos hacer muchísimas cosas y solo haciendo las cosas que la norma técnica nos manda podríamos bajar por lo menos en 80% la tasa de incidencia. Quizá el 20% restante sí responda a todos estos determinantes sociales sobre los que no tenemos control. Pero yo siento que una organización como la nuestra sí está en la capacidad de dar ese salto cualitativo que nos permita ser un ejemplo en el país de control efectivo de la transmisión de la tuberculosis. Yo estoy convencida que lo vamos a lograr y siento que estamos frente a profesionales muy competentes, muy comprometidos, profesionales que lo único que están esperando es un espaldarazo, es una oportunidad para demostrar cuánto valen y cuánto pueden. Entonces, en nuestra presencia les pido por favor que sientan ese respaldo, ese espaldarazo que necesitamos para salir adelante y evitar que más pacientes o más asegurados puedan adquirir la tuberculosis y si la adquieren puedan, si lamentablemente por alguna razón comunitaria o laboral, etcétera, la adquieren, estemos siempre allí para diagnosticar precozmente, para tratarlos adecuadamente, para rehabilitarlos de la mejor manera posible. Así es que yo les agradezco muchísimo su presencia, los aliento a que estos 2 días de trabajo puedan ser altamente participativos. Todos ustedes tienen mucho que aportar y la revisión de la norma técnica seguramente será efectiva y productiva en la medida en que todos ustedes puedan regalar sus conocimientos y su entrega a esta causa. Les deseo todo lo mejor el día de hoy, queridos amigos, y seguramente ya la doctora Rodríguez y el doctor Alcántara, el doctor Medina, nos estarán dando a conocer los resultados de estos 2 intensos días de trabajo. Muchas gracias.